necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Bienvenidas observadoras y observadores a un nuevo vuelo de El pájaro observador. Hoy nos levantamos un poco con la resaca del 25N en vena y además amaneciendo con 3 días en los que consecutivamente ha habido 3 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Mujeres cis, personas leídas como mujeres, intentaremos adaptar un poco el lenguaje a medida que vayamos avanzando en el programa, pero de primeras ya mandamos disculpas por adelantado por los errores que podamos cometer, por personas que se puedan sentir fuera con nuestro lenguaje. Hoy vamos a hablar de violencia sexual. Y para ello estamos muy contentas porque tenemos una invitada que se ha animado a coger el micro hoy. Hola Diana. Hola Eva, encantada y muchas gracias por invitarme. Diana es una persona que trabaja en una asociación de atención a personas víctimas de violencia sexual precisamente, y estamos muy contentas de que se haya animado a venir porque así podemos dar un perfil un poco más profesional, acercando desde la realidad y desde lo colectivo cuál es la realidad de estas violencias y qué sucede en las personas que las reciben. Hemos elegido este tema no solamente por el 25N o por todo esto que hemos comentado, sino que, como muchas sabréis, otras quizás no, se ha destapado recientemente un caso de violencia sexual digital en el que en un grupo de WhatsApp en el que se estima que había unos 94 hombres cis, entendemos, estaban compartiendo vídeos y fotos de contenido sexual, y estos vídeos no tenían ningún permiso ni estaba consensuado el que se fuese a reproducir. Queremos hablar de este tipo de violencia y también queremos reservar una parte del programa a hablar qué es lo que hacemos como sociedad, como conjunto, como entramado social, asociativo, cómo podemos dar respuesta desde nuestras colectivas feministas o de nuestros colectivos en general. Y queremos enlazar todas estas cuestiones hilándolas con este caso en concreto y en cómo se ha hecho, cómo se podía haber hecho o qué podríamos haber hecho, aunque son cosas muy difíciles, ¿verdad? No soy machista aunque me flipa cuando me cocinan. Cuídame tierno, fóllame sucio, mi fidelidad por tus mamadas. Pongo musiquita alta pa' que los vecinos no escuchen bien lo que pasa. No voy a dejar de darte hasta que te haga daño. Sí, o sea, precisamente la violencia, bueno, las violencias sexuales, mejor dicho, es un tema súper poliédrico y muy complejo. Entonces es muy difícil prevenirlo por diferentes razones y luego, pero claro, bueno, hay que tener claro también cuáles son las causas que están detrás para poder prevenirlo. Por supuesto, no desde
lo que hemos hablado a veces tú y yo, desde el punitivismo, porque sabemos que endurecer las penas o solo utilizar el castigo, ¿no?, para poder prevenirlo o atajarlo no funciona para nada. Lo que pasa que eso es como lo fácil, entre comillas, ¿no?, y lo difícil es revertir, conseguir una transformación social importante, porque es una cuestión política con mayúsculas, porque nos atañe a todos y a todes, y porque precisamente por lo compleja que es que todas en alguna medida, como somos eso, estamos atravesadas por el patriarcado, el capitalismo, ¿no?, y diferentes cuestiones, pues lo legitimamos con un montón de conductas. Pensamos que no, pero muchas cosas que hacemos en el día a día pues permiten que esto siga ocurriendo. Antes de hablar de estas respuestas y de esta no sé si llamar sociedad, pero sí esta colectividad que queremos crear, me gustaría que nos describieses cuáles son un poco así, cuáles están tipificadas como violencias sexuales, y después ampliar un poco sobre las violencias sexuales digitales, que están muy en el orden del día. Eso es. Vale, quienes trabajamos en tema de violencia sexual, hablamos de violencias sexuales porque hay un montón de tipologías. Otra cosa es que estén reflejadas quiero decir, a nivel legislativo, decir, bueno, esto es un delito o esto no. Y luego también es complejo porque depende de las vivencias de la persona lo que considera que es una agresión o no, ¿no?, que también es otro melón muy importante, porque también va a depender, pues eso, de la gravedad, de quién lo ejerza esa violencia, de la duración, de muchas situaciones. Hablamos de violencias sexuales porque sí es cierto que en el imaginario colectivo la mayoría de la gente, cuando se supone que piensa en una agresión sexual, está pensando en una violación con penetración, sobre todo cuando hay mucha violencia física, ¿vale? Y por ejemplo violaciones grupales o en el encapuchado, ¿no? Es lo que por la calle. Vale, la realidad es que la mayoría de las violencias sexuales las cometen alguien de confianza, en un 80%. Entonces, esa es una de las razones que hacen que sea tan complejo prevenirlo. Y luego porque muchas veces, al ser alguien de confianza, cómo lo vive la persona que sufre esa agresión, hace que lo viva muchas veces como con culpa, como yo hice algo para que esto me ocurriera. Y luego que el tema del silencio, que es tremendo en nuestra cultura y que es lo que hace que se lo guarden y que no lo compartan con mucha gente, ¿no? Y luego hablamos eso de violencias sexuales porque, por ejemplo, sí, ahora en el tema digital son las de siempre, lo que pasa es que se trasladan al plano digital, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en este caso lo que ha ocurrido en Castro Urdiales, pero no dejan de ser las mismas violencias de siempre. O por ejemplo el señor de la gabardina, ¿no?, cuando yo era cría en el instituto, ahora hoy en día es la fotopolla del señor que tú vas a vender una yogurtera en el Wallapop y te manda una foto de sus genitales, que eso también es un tipo de violencia sexual, ¿no? O por ejemplo el acoso sexual laboral, que es una de las más invisibilizadas y la que nos dicen los estudios que hace unos daños mucho más grandes. ¿Por qué? Pues por la necesidad de todas, ¿no?, en general, de currar, que necesitas pagar las facturas y salir adelante, porque las mujeres solemos tener trabajos con mayor precariedad, mayor personas a nuestro cargo, ya no solo infancia, sino personas dependientes. Sí, los cuidados. Eso es, los cuidados que te impiden, ¿no? Te tienes que agarrar a ese trabajo asalariado que tal. Y luego porque la estrategia del agresor, digo masculino, porque la mayoría de las agresiones las cometen hombres, ¿vale? Tanto de hombres también hacia otros hombres, ¿vale? Sí. Que ese es otro melón también importante. Tiene ciertas estrategias que es hacer luz de gas, te lo estás inventando, te aíslo para que tus compañeros y compañeras piensen que estás teniendo un trato de favor, sí. Y por eso se alarga mucho más en el tiempo y las secuelas son mucho más grandes, ¿vale? O por ejemplo el tema de pornografía infantil, yo qué sé, es que hay muchísimo, o por ejemplo otra que también por desgracia se está normalizando es lo de no utilizar un método anticonceptivo, por ejemplo preservativo durante una relación erótica, o quitárselo sin tu consentimiento, ¿vale? Pero bueno, que serían muchos más tipos. ¿Te parece bien si entramos entonces dentro de esta de la violencia digital? Las violencias digitales. Sí.
investigando un poco para este programa, porque claro, siempre tenemos, ¿no?, en nuestro ideario como, bueno, pues esto, pues violencia sexual digital es, pues esto, compartir un vídeo, tal, pero bueno, luego te das cuenta de todas las estrategias, de todos los espacios en la web que son exclusivos para que, bueno, manosfera, machosfera, androsfera, sí. En los que no solo se comparte el contenido, sino también ciertos discursos, ¿no?, y todo esto que está alimentando una realidad social digital, pero que vemos que cada vez es un espacio que más se expande en nuestras vidas, ¿no? Todas las relaciones en las redes sociales. Entonces, viendo algunos ejemplos, pues, de cosas que yo no sabía que existían, por ejemplo, era esto que te invitan a hacerte fotos, te mandan fotos, y cuando tú mandas la foto comienza un proceso de extorsión en los que te mandan más, ir más allá, o que si no se va a publicar, y vemos casos en los que se ha publicado, como de una chavala que, bueno, acabó en suicidio, su caso, sí. Amanda Todd. Amanda Todd, exactamente, sí. En el que se empezó a... o sea, todas estas violencias digitales creo que pasaron por su vida, el acoso a través de redes sociales, se hizo público un perfil en su... creo que era más los pechos, ¿no? Que esto también me gustaría hablarlo luego de por qué nos afecta tanto. El que están publicando nuestros cuerpos. Esto es otro tema que me gustaría saber. Bueno, no sé si tú nos quieres comentar alguna otra... Adelante. Sí, por ejemplo, o sea, el caso de Amanda Todd es como que fue súper mediático, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que yo ahora no me acuerdo el nombre de una chica que también su expareja hizo lo mismo, y ella dijo, a tomar por saco, me da igual que compartáis fotos de mi cuerpo, y ella se empoderó y dijo, bueno, tal. Quiero decir que también, claro, va a depender lo que te decía, igual que una agresión sexual, es que es algo... Quiero decir, la vivencia es súper personal, es biográfico de esa persona. Entonces, depende del grado de quién te lo haga, de la repercusión que tenga, de la duración, de muchas cosas, la vivencia o de las herramientas que tenga esa persona para decir, me da igual, paso de todo o no. Para mí es súper doloroso. Sí, yo creo que todas, cuando nos hemos leído el manifiesto King Kong, esa parte brutal en la que habla de las violaciones y en las que decía por qué mi vida se iba a haber destruido por este acontecimiento, y hablaba también de... Diana, que tenía, no me acuerdo del apellido, que hablaba de el derecho a ser violadas, ¿no? Porque es ese castigo por salir de, ¿no? Es la violación, pues decía, pues viólame porque yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? En los años 70. Yo recuerdo cuando me estaba leyendo el manifiesto King Kong con todas estas cosas que era como... Bueno, una cosa me burbujeaba el cuerpo, ¿no? Porque siendo el peor de los castigos inimaginable, es verdad que puede haber un momento en el que eso puedas liberarlo, pero bueno, con muchos matices.
dices eso, que va a depender de muchas cosas, pero que también está esta otra parte, ¿no?, en la que no es el fin del mundo, no es una vergüenza ni un daño al honor de la familia, sino que se puede leer de otras formas, ¿verdad? Eso es, o sea, el daño del honor es interesante que lo traigas aquí, porque hay un libro muy interesante que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que es el de Nerea Barjola, que es una socióloga vasca, que se llama Microfísica sexista del poder, que aborda sobre todo el tema del caso, desde el caso, cómo se abordó el caso Alcácer, y habla un poco, pues eso, también hace un recorrido sobre bueno, ella, y también está, ¿cómo se llama?, Amaya Nausía Pimaliu, creo que es, que también tiene un libro muy interesante que se llama Vírgenes o putas, y habla cómo se nos ha disciplinado a las mujeres, nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, y además hablan desde el caso del tema Alcácer, de cómo se aborda el tema de la violencia sexual para disciplinar a las mujeres en nuestro día a día, ¿no? De repente dejar de hacer autostop, decir, bueno, tengo que ir acompañada por alguien a casa, escribir por WhatsApp para decir que estoy bien, etcétera, etcétera, todo el rato delegando nuestra libertad en los demás, en tu pareja, en tus amigas, tu familia, ¿no? Y luego en el otro lado por el tema de honor, porque es que hasta hace nada es una agresión sexual se considera un crimen de honor, pero no contra la mujer, sino contra su marido, contra su familia. Y es decir, a nivel legal es que hace nada, hace 4 días. Entonces es muy interesante que lo hayas dicho, porque siempre el daño es a través de las mujeres. Por ejemplo, en guerra se ha utilizado como arma de guerra la violación sistemática a muchísimas mujeres, como decir, lo de Bárbara Kruger, lo de nuestro cuerpo es un campo de batalla, ¿no? Y literalmente, y es como si las dejamos embarazadas, destrozamos ese fruto, lo que vamos a traer es como una forma de colonización, ¿no?, a través de la violación, o sea, del cuerpo de las mujeres, de los niños y de las niñas. Entonces es muy interesante. Respecto a lo que comentabas de teoría King Kong, y claro, el tema de vivirlo con el tema de una agresión sexual como algo traumático. Es importante saber que la terapia funciona para quien lo necesita y que no todas las personas que sufren abuso sexual, por ejemplo, en la infancia, o una agresión del tipo que sea, de violencia sexual, va a estar traumatizada por siempre, para siempre. Lo digo porque a mí me rechina mucho cuando desde el discurso se supone empoderador para las mujeres o para denunciar las violencias machistas, que se habla desde van a estar traumatizada, el daño que se hace, y digo, no, es que no todo el mundo. O sea, claro que puede ser para unas personas demoledor, pero para otras personas no. Sí. Y es una forma de crear en el imaginario una idea de víctima ideal. Si te acuerdas, en el caso de La Manada, una forma que utilizaban para denigrarla era que salía de fiesta con sus amigas, no estaba tan traumatizada. Sí, lo recuerdo. Eso es, para decir, lo que tú te estás diciendo te lo estás inventando, porque sigues con tu vida. Una experiencia traumática no tiene por qué desarrollar un síndrome por estrés postraumático, porque depende, pues, de estas cosas, de los factores de protección, del bagaje de la persona, del momento, todas estas cosas que has nombrado, desde dónde viene, cuántas veces se ha repetido. Hay ciertas... ¿Quién lo ha ejercido? Porque no es lo mismo quizás que haya sido tu padre en la infancia, el abuelo, alguien así, que una cosa puntual, o sea, que es que depende de muchas cosas. Sí, exactamente, hay factores de protección y aún así, aunque se haya desarrollado un estrés postraumático, que también va a poder pasar, también se puede trabajar desde ello. Eso es, y que quiero decir eso, que el problema es que nos tenemos que plantear un poco cómo se plantean campañas o ese discurso, precisamente porque lo que estamos haciendo es reforzar esa idea de víctima ideal, que es un poco ¿no?, la casa de Bernarda Alba, te tienes que quedar ahí para vestir santos, enlutada y entre porque las paredes. Porque si no, que es que no te han violado, es que te ha gustado. Eso es. Que es un tema tremendo. Y luego, respecto a lo que comentabas también que por ejemplo me ha venido ahora a la mente, ¿no?, el caso de Giselle Pelicot, que porque ha sido tan revolucionario, precisamente por lo de que el miedo cambie de bando, es decir, de lugar. Yo no me tengo que ocultar, no tengo que encajar dentro de la víctima traumatizada y esconderme, ¿no?, sino que los que se tienen que esconder son ellos y los que se tienen que avergonzar son ellos. Entonces ha sido como a mí me parece que ha sido, y luego en Francia creo que ha tenido un impacto muy grande, porque sí es cierto que aquí nos queda mucho por hacer en temas de igualdad, pero a veces miras un poco la situación en otros países, y por ejemplo en Francia, y gracias a que al feminismo, y que es muy combativo, se ha avanzado mucho en los últimos años, y eso yo creo que también es importante decir, bueno, oye, pues todavía hay mucho que hacer, pero también está bien que no estamos haciendo tan malas cosas. Sí, desde luego que, claro, la sociedad no es homogénea, y lo que está pasando es que
hay momentos en los que hay un despunte, y después está pues la lacra reaccionaria y estamos ahí en ese tira-afloja, ¿no? Y pienso lo mismo en todos los derechos LGTBI como plus, en los que por un lado estás en la avanzadilla y por otro es que hay una homofobia que dices, no me lo puedo creer. Estamos ahí en la melting pot, estamos ahí, la olla a presión está funcionando. Sí. Bueno, por tirar de nuestro hilito conductor, esto que estábamos hablando de poner el foco en la persona que vive la violencia y no en las personas que ejercen la violencia, es un poco también lo que hemos visto en este caso de Castro, ¿no? En el que nuestro periódico regional, admirado, el Diario Montañés, ha publicado absolutamente todos los datos de la persona que estaba denunciando esto, la que estaba dando el aviso. ¡Ey! Daos cuenta, Peña, que ahí hay una gente. Yo quiero ser anónima porque era una persona por la que atravesaban un montón de vulnerabilidades. Yo quiero ser anónima, pero no quiero irme sin decir que, oye, que mira lo que está pasando aquí. Y lo que vemos es, pues esto, sabemos su trabajo, sabemos su nacionalidad, sabemos su estado administrativo. Y digo yo, ¿pero por qué era necesario esto? ¿Por qué es necesario decir todos estos datos de una persona vulnerable que ha pedido que se la mantenga un poco al margen, pero que no quede en vacío todo esto? Esto es lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? Los detectives yendo detrás de la que sufrió la agresión de la manada. ¿Pero por qué vas detrás de ella? Déjala tranquila, ¿no? Vete detrás del guardia civil, pero vamos a ver. Y es lo que nos encontramos en la sociedad. Pero porque, o sea, yo creo que en tema de violencia sexual probablemente es el único delito en el que se tiende a culpabilizar a la víctima. Y es porque habías ido sola, por cómo ibas vestida, porque te habías drogado, porque te habías ido con ese chico, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, eso se atraviesan muchas vulnerabilidades y una de ellas es, por ejemplo, una mujer que trabaja, por ejemplo, en una situación de prostitución, ¿puede sufrir una agresión sexual? Oye, aunque tú hayas mandado un vídeo consentido, pero eso se puede considerar un delito, es decir, porque todo el rato el meollo del asunto, el trasfondo de todo es la libertad sexual de las mujeres. Totalmente. Y es que ese es el meollo, y luego que se tiende eso todo el rato a focalizar en la persona que ha sufrido la violencia, y se invisibiliza muchas veces el agresor, o se focaliza a veces en el agresor, pero sobre todo en sus conductas. Por ejemplo, me viene ahora el caso de Rejón, que él ya desde el principio lo reconoció, aunque ahora vaya reculando, pero al principio lo reconoció y claro, es que dices, pero si es que el discurso de los medios de comunicación que era el tipo de prácticas, es decir, ya están cuestionando el tipo de sexualidad, porque oye, si te va el BDSM, por ejemplo, ¿vale? O por el tema de consumo de drogas, es decir, todo el rato lo que no se hace, se invisibiliza es eso, el agresor y sobre todo la complicidad de todas esas personas que estaban, que lo sabían desde hacía tiempo, que lo han tapado, incluidas supuestas feministas, ¿no? También, porque el tema de los pactos de silencio, compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el tema del pacto entre hombres, si no hay una sentencia firme, porque esto es un discurso que ahora mismo está muy potente, no, es que si no hay no hay una sentencia firme, ¿quiénes somos nosotros para decir nada? Y ahora me viene a la mente el caso de los raperos, Ayas y Proc, que están querellados, bueno, que han denunciado a Cristina Fallarás y todo esto. Entonces, por ejemplo, les cancelaron todos los conciertos, bueno, esto del veto, que lo podemos hablar también sobre los usos del veto y tal, pero van a dar un concierto, por supuesto, en Santander, creo que es de los pocos que van a dar, si va a dar 3, uno es aquí. Qué raro. Qué raro, ¿por qué será? Entonces, por ejemplo, compañeras que escribieron y dijeron, oye, mira, en realidad esto está pendiente de muchas cosas, a ver qué es lo que ha pasado aquí, se les ha señalado la respuesta, yo también hablo de las respuestas, ¿no? Negar las violencias no nos lleva a ningún lado, o sea, que reconoce la parte que igual hay una parte con la que no estás de acuerdo, pero esto de no, todo es mentira, que vienen a por mí, a mí ya eso ya me huele turbio. Pero bueno, el caso es que una compañera escribió a la sala y dijo, oye, mira, que es que esta peña si les han cancelado en todas partes. No, hasta que no hay una sentencia no, es que son tus colegas. Y tú quieres formar parte de ese grupillo. Sí, es que el tema del pacto de silencio, eso sobre todo
entre hombres, obviamente, ¿no? Pues claro, es una de las cuestiones que impiden que esto se visibilice, ¿no? Porque es como, ojo, es mi colega, ¿cómo va a hacer eso? Por cierto, hace nada me invitaron de MPDL a participar, que hicieron una proyección de una película que os recomiendo que se llama How to Have Sex, que es muy interesante porque es como unas chavalucas de 18 años que se van tipo Magaluf, ¿no? De farra y tal, de despedida de fin de curso, pero se van a Grecia y están en un hotel, lo típico de desfase, con más gente de su edad y tal, ¿no? Y refleja muy bien cómo son muchas de las agresiones sexuales, rompe el estereotipo ese que comentábamos antes de violencia con mucho tal, grupal, no sé qué, sino lo explica estupendamente y entonces me parece que está muy bien porque también refleja ese pacto de silencio, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero es un poco de, jo, si es mi colega, si nos conocemos desde críos, si es, ya, pero es que es un agresor sexual, ¿no? Y entonces esos silencios, por ejemplo, trabajando en un centro como trabajo yo, ¿no? De víctimas de violencia sexual, por desgracia, por ejemplo, abuso sexual en la infancia, que dices, ¿cómo una madre no va a creer a una criatura cuando está contando que ha sufrido violencia sexual? Pues por desgracia ocurre, porque es como, ¿cómo va a ser mi pareja un abusador? O mi padre, ¿no? El abuelo, un abusador. Pues por desgracia también, y esos pactos de silencio dentro de las propias familias cuando ocurre el abuso sexual en la infancia. Entonces es algo ahí que tenemos que hablar de ello, me parece súper importante, porque si no lo rompes, ¿no? Sí. Y luego yo también por experiencia, al trabajar con grupos de mujeres, aunque no trabajemos específicamente violencia sexual, hablemos de otros temas más bonitos, más divertidos, la mayoría acaban contando que han sufrido violencias sexuales de diferentes tipos y muchas lo cuentan ahí por primera vez. Es una pasada esto que comentas, porque es algo que yo lo he vivido varias veces en mi vida, el encontrarme que cuando hay un espacio de mujeres, cis, trans, me da igual, cuando te sientas a hablar y de repente alguien empieza a hablar de algo, yo también, ¿no? El Me Too, yo también. Y esto es algo que es real. Y me viene a la cabeza el caso que hubo ahí en Galiza, donde las compas empezaron a hablar pues, de ciertas conductas que estaban notando de uno de los supuestos compas, y pues es que a mí también. Y bueno, la forma de proceder fue punitivismo de calle, voy a decirlo ahí, bueno, y ahí eso abrió, bueno, fueron después, ¿no? Como fueron ellas mismas después canceladas, en plan de, no, a los compas no se les pega, pero bueno, que otros ejemplos de esto que comentas, que muchas veces en cuanto se abre un poquito, ahí hay mucho. Al hilo de esto, y también como ya hemos hablado de Cristina Fallaras, no sé si conoces la plataforma esta, La Nuestra, que quiere abrir, ¿te suena? No. Pues mira, Cristina Fallaras empezó a hablar, a recoger denuncias anónimas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Pues quieren abrir como un espacio virtual en el que sigan recogiendo archivos, testimonios, ¿no? Para ver los diferentes tipos de violencia, cómo se viven, cómo se gestionan, desde dónde salen, y que sirva también para conectar personas, ¿no? También buscando esto del sentirte después que alguien te puede acoger o que alguien... Exactamente. Y bueno, estaban con un crowdfunding, la última vez que me metí ya habían sacado más pasta de la que necesitaban, así que tiene que pinta de que sí, que va a salir adelante. Y se llama La Nuestra, por si le queréis echar un ojo. Aunque yo siempre con esto me genera una duda, que es como la sociedad, ahora no estoy hablando de la colectividad, sino que la sociedad necesita sentencias. Y si no hay una sentencia, como que todo queda en plan de, bueno, es que tú te lo has inventado, y no hay como puntos medios, ¿no? No hay acuerdos, no hay... yo no sé si tú alguna vez has estado en algún caso que haya necesitado pues algún acercamiento, algo restaurativo por parte del agresor, o siendo tan específico seguramente lo que te lleguen son casos más bestias. Claro, nosotras, eso se encarga mi compañera, la psicóloga, porque yo soy educadora, pero sí que, o sea, eso yo creo que, fíjate, que si acaso de restaurativo, entre comillas,
entiendo que puede haber algo así en la cárcel. Es decir, sí, es en la ¿vale? cárcel donde lo hacen, sí. Claro, y Sí. entonces claro, lo que haría falta es precisamente trabajar con los agresores. Nosotras hemos tenido un proyecto, pero que lo hemos tenido que renunciar a ello, pues porque nosotras estamos muy precarias. Y teníamos un proyecto pionero aquí en Cantabria que era para trabajar con menores que ya habían abusado o agredido a otros menores. Fíjate tú qué prevención puedes hacer no punitiva y trabajando con ellos de una forma, pues eso, una psicóloga, un psicólogo y tal, pero hemos tenido que renunciar a ello, pues eso, por la precariedad, pues porque no hay apoyo institucional, porque las instituciones al final lo que quieren es números. Sí, sabemos quién se lleva todas las subvenciones. Eso es, Sí. y entonces vale, sí, igual solo tenemos unos pocos menores, pero es que, o sea, mayor prevención que trabajar con alguien que ya ha sido agresor. Pero ¿cómo te van a dar a ti el dinero que necesitan para el centro, para la cárcel de niños de Diagrama? No. Entonces, claro, es que esa es la historia, entonces es complicado. Yo sí que lo he hecho en falta, que eso tendría que haber algo realmente, y algo también para restaurar a las víctimas que no sea solo terapia, sino algo también colectivo, de alguna forma, por eso, porque al final conecta mucho cuando lo ves en otras que dices, bueno, no estoy sola, y ahora que él por fin me anima, o sea, encuentra las fuerzas para contarlo, y algo para poder trabajarlo, no sé, de una forma colectiva más bonita. Sí. Pero eso, bueno, igual en colectivos pequeñitos puede hacer, a verlo, yo lo desconozco, la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de la mujer esta de Castro Urdiales? Pues esta persona contactó a varios colectivos. Lo primero que creo que tenemos que hacer los colectivos cuando nos llega correo bomba, que desde luego nadie queremos que nos llegue esto, ¿no? Porque abre toda la incertidumbre, ni siquiera una persona cercana, alguien que no conoces, a través de un correo se abre en canal y te cuenta una cosa que es muy bestia. Lo primero hay que contestar a esta persona, aunque luego necesitemos 27 asambleas de colectivos para decirle algo, pero oye, mira, he recibido tu correo. Yo voy a hablar con mis compañeras de mi colectivo, te mando mucho ánimo, ¿necesitas algo? Creo que esta persona no recibió ese tipo de feedback, sino que lo que hacen los colectivos es que ha llegado este correo, entonces lo llevo a la asamblea y ya después, pero bueno, hablando de silencios, el silencio de un correo que mandas y no obtienes respuesta, que lo has mandado a la nada, en un momento en el que estás muy vulnerable, pues puede abrir un poco ahí al desasosiego como poco, ¿no? Y después, vale, lo pasamos a la asamblea y vamos a tener medidas, ¿no? Las medidas que se hicieron en este caso fue pegar un comunicado en la calle. Yo he tenido acceso a ese comunicado y el diario Montañés claramente ha sacado la información de ese comunicado porque es que decían muchas cosas, sí, decían muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las respuestas de los colectivos? Cuando los colectivos, por un lado, no podemos tienen sus propias agendas y sus propios calendarios y no se ajustan a la intervención social, voy a utilizar este término, pero bueno, a una acción social que hace falta en el momento, y después, cuando lo hace, se hace solamente desde un lado y corriendo y quizás no teniendo mucha perspectiva de bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Si esta persona decía, no quiero que sea público, ni quiero que se hable con la policía, pues win-win. Han pasado exactamente las dos cosas. Cansadita del castigo de los purgantes, cansa de que me mande la señora y me toque su bare. Hartita de poleas frías, venenos en las lenguas y hagan las encías. Y dime tú qué te creía, el sufrimiento en la nuca marcado como hierro verde de esa culpa que no es mía. La saco de las entrañas pa' afuera como la Lole lo hacía. Ay, mi Micaela, ponlas en fuego y las rosas de la tabacalera. Prefiero, hermana, que esto me valga la rabia antes que la pena. Lo mismo nos vemos en las calles que haciendo el potaje con la abuela, mujer andaluza, en guerra cotidiana, mujer andaluza, organizada, agüita tofana, envenenándote pa' que te enfades, que por ser andaluza de otra forma se nos trate. Jalili, 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 jaliando, sabiduría ancestral que la paquera a ti te está enseñando. Eternamente agradecida a las ancestras por convertir arte y dolor en la memoria de mi tierra. Orgullosa aquí ya de todas ellas.
de la tierra que piso desde Oliva a Costa, desde el quejío hasta mi cultura, que se te quite la vergüenza esa de ser andaluza. La boca prima me sabe a sangre, a pueblo condenado a vivir en cueva y pasa hambre, a resistencia mora, gitana y negra, a sangre humilde de la jornalera que despierta. Vamos a pedir tierra, si me cabreo clavo la peineta, te lo juro por mis muertas, te voy a arruinar la fiesta. Soy andaluza y ojalá en mi DNI me lo pusiera. Bueno, estábamos hablando de los acompañamientos, de cómo acompañar, y te quería preguntar por las violencias digitales. Por hacer el resumen, que yo creo que antes nos hemos ido un poco del tema. Sí, o sea, creo que es importante porque hoy en día claro, son las mismas violencias de siempre, pero claro, ahora puede sufrirse 24/7 y luego con mucha impunidad y sobre todo el anonimato, ¿no? Entonces, ese pacto de silencio, por ejemplo, cuando salió lo del caso de Giselle Pelicot, que antes lo estábamos hablando, pues eso, se descubrió algún medio de comunicación en Alemania, un grupo de Telegram en el que había 300.000 hombres, no sé, o no, es que ya no me acuerdo, es que era una barbaridad de hombres compartiendo estrategias para agredir sexualmente, incluso ofreciendo a hija, madre, pareja, pues para hacer lo mismo que hizo durante 20 años, ¿no? el marido de Giselle Pelicot, y volvemos, pacto de silencio y tal. Y luego también sé en Facebook que hubo un grupo de Facebook durante 7 años en Italia en el que hombres compartían fotos de sus parejas, ¿vale? Para lo mismo, humillarlas, reírse de ellas, o sea que... Y cuántos habrá que no lo sabemos, ¿no? Y volvemos a eso, el pacto de silencio. Luego, también con el tema del auge de la inteligencia artificial, un día lo leí en una entrevista a Marta Peirano, que es una periodista que está especializada en temas digitales y tal, que decía que el 80% de los delitos que se cometen con inteligencia artificial los sufren las mujeres, es la pornovenganza. Y es llamativo que cuando se habla de legislar, de inteligencia artificial, se habla de derechos de autor, de no sé qué, no sé cuánto, pero no se habla de que el 80% de las personas que lo sufren son bien mujeres, y volvemos a que es humillarlas, controlarlas a través de su cuerpo, ¿no? Y fijaos que hoy en día los chavales, ¿no? Con las aplicaciones lo utilizan también, pues eso, para humillar a sus compañeras, que ha habido algún caso, ¿no? En Extremadura, pero y eso que sepamos. Fíjate, leí el otro día una noticia que una chica en Estados Unidos le había ocurrido esto y denunció directamente a la empresa encargada de eso, que yo creo que es por donde hay que ir. Sí, es decir, la empresa que está monetizando a los bolsillos. Eso es, y diseñando, ganando muchísimo dinero, diseñando una aplicación para humillar tanto sobre todo a mujeres o a niñas, y luego que sirve también para crear pornografía infantil, ¿no? Por ejemplo. Respecto al tema de la manosfera, es un tema que yo al principio me lo tomaba un poco como es un poco de mundo friki, ¿no? Y minoritario, y ahora estoy, la verdad, que realmente acojonada, porque estoy leyendo un par de libros que me ha dejado un colega y escuchando podcasts, que hay uno que también me recomendó este amigo que se llama La familia correcta, que aunque es del país, pero lo han hecho varias periodistas europeas, y es muy interesante cómo está el tema de la extrema derecha con un discurso para controlar el cuerpo de las mujeres a través de todo esto, ¿no? Y las políticas que hay detrás del Víctor Orbán en Hungría y tal, políticas contra el aborto y tal. Y respecto a la manosfera, que parece que son chavales, ¿no? Que nos dicen que son chavales con muchos prejuicios, baja autoestima, con pocas habilidades sociales, ¿no? Que son los que luego cogen el rifle y pegan tiros en el instituto. Eso es lo que nos venden, pero la realidad es que la mayoría de las personas que consumen contenidos de la manosfera son hombres adultos, y que luego tiene muchos tentáculos y está conectado con un discurso supremacista blanco, la teoría del reemplazo, que no sé si has oído, que en el fondo es otra vez controlar el cuerpo
cuerpo de las mujeres, prohibirlas que aborten, la familia correcta, ¿no? Como dicen en este podcast, un discurso súper transfobo, LGTBI-fóbico, todos dicen lo mismo, ¿no? Que las políticas de género o las teorías de género son las que están destruyendo a la familia correcta. Sí, están recogiendo el macho alfa, la figura del macho alfa, están recogiendo muchas cosas. Aquí en España hay un portal que se llama Hispasex, ¿vale? Que es la versión patria del 4chan. El 4chan cerró, pero Hispasex sigue en España. Y he leído hay una tesina que está centrada en esto, tiene 40.000 visitas diarias. Madre mía. Tiene 40.000 visitas diarias. Y tiene que ver con todo esto, con lo incel, lo que tú hablas, ¿no? El supremacismo blanco con todo lo que acarrea, ¿no? Y esa vuelta a un pasado que nunca existió, pero que esta peña no puede parar de echar de menos. Y un discurso súper biologicista del comportamiento humano. Sí. Porque, madre mía, esto, a ver, me hace mucha gracia, pero digo, un hombre que debe de petarlo vendiendo libros, hablando de estos temas, que es profesor de universidad, creo que es de psicología en Canadá, no me acuerdo el nombre, que es que lo leí en uno de estos libros, encima súper recomendado y tal por grandes periódicos de estos tipo, lo de, bueno, que te recomiendan libros así muy vendidos, y él, su discurso es como que lo compara, que la sexualidad masculina es un poco, como lo digo, pues nos vamos a reír, tipo langostas, y entonces que la langosta macho necesita muchas langostas hembras para reproducirse, ¿no? Y es un poco, es que me estoy acordando de los Simpson y de Tenacitas. Tenacitas. Ah, pobre, pues eso. Sí. Pero que es que parece que lo da una pátina como de científico y tal, pero es que tienen una idea de que la evolución es algo estático. Sí. Y perdona, o sea, somos todos mutantes y la relación... Y remezclados. Exactamente. Y tú también, ¿sabes? Claro, tú el primero. Entonces... Es un poco esa idea de como que la evolución es algo estático y que reducir el comportamiento humano o la erótica humana a la de las langostas, que no es por nada, no quiero para nada ser especista, ¿no? Pero digo, joder, yo creo que es un poquitito más compleja, ¿o no? Diferente. Elige un mamífero, hombre, que se acerque un poco más. Sí, pero es ese rollo de el alfa, la langosta alfa, sí, que tiene luego muchas hembras a su tal, y que es el discurso que tienen estos los POA, ¿no? Los que venden las estrategias estas para ligar, sí. Que por cierto, por un lado eso, ojo con todo cómo monetizan los complejos y las inseguridades de muchos chavales, pero también por otro lado, joder, yo es que una vez me vi un vídeo y no me moría, era en plan de, tú entras a una discoteca, levantas la mano y te pones a saludar a la gente y así pareces importante. Y yo digo, ¿en serio? Sí, saluda a gente que no conozcas para que piensen que tienes muchos amigos, es hiper triste. Eso es. Sí, o sea, hay una parte en la que dices, jo, merece ser estafado, cómo está siendo estafado, pero hay otra que es, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Eso es. Porque claro, esto sí me parece muy importante, no son casos aislados. Es verdad que igual estamos hablando de lo más grande, de lo más... pero todas en el día a día, pues igual que somos racistas y lo importante es saber que eres racista para poder mirarte y poder ver, somos machistas y somos misóginas, incluso las mujeres. Entonces, creo que esa parte de poder mirarte es importante, pero hay otra cosa que es cómo se nos puede estar yendo tanto. Sí. Cómo puede haber tantas personas en esto, que a mí es lo que más me llama la atención. ¿Cómo puede ser tanto? Yo creo, fíjate, a mí me gustan los estudios que suele sacar la FAD, la Fundación Reina Sofía, porque me parece sobre juventud, ¿vale? Sacan estudios muy interesantes. Y en uno de los estudios que se llama la caja de la masculinidad, apuntan a cosas interesantes, y es por qué hay un sector de los chavales, sobre todo chavales jóvenes, que echan la culpa de todos esos malestares al feminismo y a la igualdad. Sí. Pero si tú rascas el barniz, que es lo que dice este informe, y es, si tú les trabajas desde la empatía, que todas esas violencias lo pones en si le pasa a tu madre, si le pasa a tu hermana, sobre todo si tenemos espacios para fomentar el pensamiento crítico, no de la comida rápida, que estamos todas aceleradas y no tenemos tiempo. En el clickbait y en el vídeo de TikTok, ¿verdad? Eso es. Si tenemos tiempo para conectar, es que desmontas eso. Y sobre todo porque hay muchos intereses detrás de extrema derecha, ¿no? Y sobre todo quienes controlan los algoritmos, ¿no? Que hay que tenerlo claro, que les interesa que se fomenten esos discursos de control del cuerpo de las mujeres, que van a las emociones, no van al raciocinio. Y entonces, claro, en ese sentido nos tienen la batalla ganada.
porque vamos siempre todas aceleradas, precarias, y no tenemos ese tiempo para compartir, para mirarnos, para aprender y para decir, pero tú te das cuenta que no es por culpa del feminismo que no te puedas independizar, que no tengas acceso a un trabajo, o yo qué sé, o a digno, o yo qué sé, a un alquiler, o a poder independizar, yo qué sé, a una vida digna, básicamente, ¿no? Sí, es el feminismo, son los migrantes. Eso es. Es lo que comentas, ¿no? Las redes sociales, que ahora mismo son el mainstream, es lo que está haciendo el pensamiento general. La derecha nos ha arrasado. ¿De dónde viene ese miedo a mirarnos? ¿De dónde sale ese absurdo temor al rechazo? ¿De dónde viene esa soledad que parece invadir nuestras vidas? Cientos de seres apiñados en el andén, actuando como si el mundo acabara donde acaba nuestra piel. Nos preocupa tanto dolor, tanta desconfianza, nos está destrozando, nos anula, nos paraliza, nos mata poco a poco hasta volvernos nada. Cosas inertes, subiendo el tren, cada día para malvender tu fuerza de trabajo por un sueldo a destajo. No tiene que ser así, solo hay que parar un momento, ver lo que nos trajo aquí y preguntarnos cómo hemos de vivir, de vivir, de vivir, de vivir. Sí, o sea, a ver, depende, ¿eh? Yo hoy me pillas el día negativo porque estaba en el instituto y he dicho, se Pues es que acabó, la realidad te pilla mal, se ¿no? acabó, hoy se acabó, diría, hoy es día de lanzallamas, pero otro día te diría, uy, qué chavales y chavalas más majos, qué lindos, pero Sí. hoy no es el día. Pero sí es verdad que en general, ojo, se tiende a criminalizar a la adolescencia. Y eso ya lleva ocurriendo desde, bueno, desde Mesopotamia, que es lo que te iba a sepamos decir, eso ya que hay es. tablillas en Mesopotamia que se conservan de que ya criticaba el escriba a la adolescencia, Aristóteles ya se metía con los adolescentes. Exactamente. Quiero decir que eso es así. Sí. Y yo en general, cuando trabajo con adolescentes, digo, joder, si es que son menos machistas, menos racistas, menos transfobos, homófobos, etcétera, etcétera. El problema es que está ese reducto ahí, Y que hace son muy mucho ruido. ruidosos Hace y mucho son muy ruido. dañinos. Sí. Y que llevarles a ese espacio yo creo que es más fácil que llevarles al otro. ¿Me explico? Pero ojo, porque es que desde este discurso vuelve a Fray Luis de León, que es ser una señora de valor, que es lo que iba a decir Llados, ¿no? Llados, kilómetro cero, etcétera, etcétera. Sí, no cabo donde ya han cavado. A mí esta me encanta porque recuerdo una reflexión, no me acuerdo de quién era, pero decía, me flipa que los hombres den tanta importancia a la penetración cuando por mi vagina sale un puto bebé de kilos, ¿sabes? Y luego vuelve y se reconstruye y es todo flexible. ¿Y que, a dónde me vas tú con tus 10 centímetros, quillo? ¿Sabes? Que relajada. Claro, ¿sabes? claro. O sea, la educación sexual, por ejemplo, es súper importante. Educación sexual integral. Mira, ya eso se desmonta, ¿no? Porque como vivimos en una sociedad muy coitocéntrica, Sí. digo, mira, la vagina apenas tiene sensibilidad y la mayoría de las mujeres, precisamente así, pues no. Y luego, o sea, que quitaríamos también esos complejos del tamaño, ¿no? Pero claro, pero para eso hace falta, pues eso, información ahí que les llegue y que haga un poco de contrapeso, porque hoy en día el oráculo de Delfos lo ha sustituido TikTok. Entonces, y ahí les llega toda esa desinformación, ¿no? Sí. La manosfera, entonces, defíneme la manosfera para que lo podamos entender todas. Vale, son espacios en Internet en los que hombres principalmente se juntan. Es que es complejillo porque Sí. hay muchas cosas, desde los PUA, ¿no? Que no me acuerdo de todas las terminologías, que son los artistas estos del ligue que dan estrategias para ligar y venden ese discurso de los machos alfa, de que eres un perdedor, ¿no? Utilizando eso, dañando mucho su autoestima y cargando toda la responsabilidad en ellos de que sois unos fracasados, pues porque no estás forrado, que esa es otra. El discurso neoliberal que les meten y supermaterialista, Sí. de si no tienes un cochazo, si no tienes Sí. un cuerpo de gimnasio,
no tienes un montón de mujeres a tu alrededor que te glorifiquen, o sea, que es un discurso de mierda y que encima les daña mucho más la autoestima, ¿no? Porque quién narices encaja ahí, aparte que quién desea encajar ahí, ¿no? Y cuando encajas ahí, ¿qué es lo que recibes? Y claro, y qué es lo que recibes. Está conmigo por el dinero y tú por las tetas, ¿yo qué quieres que te Efectivamente, efectivamente. Tipo, sí. Entonces eso, luego están otros que tienen eso, pues eso, los incel. Es que hay mucha diversidad, pero todos están conectados sobre todo con llegar a hombres bastante frustrados y a chavales y utilizar esa autoestima dañada o esas inseguridades y focalizarlo en el que el mal es las mujeres, ¿no? Un discurso súper misógino. No solo eso del control de las mujeres, me acuerdo que, por ejemplo, al que se cargaron al que le pegaron un tiro, Charlie Kirk y toda esta peña, le daban la vuelta al de My Body, My Choice and Your Body, My Choice. Es mi cuerpo, tu cuerpo es mi decisión. Y ahí encajan muchas cosas, no solo el tema de aborto, sino, o sea, que es que hay algunos tipos de estos que promueven que se legalice la violación, ¿no? O sea, ya no es solo que nieguen que existe la violencia machista, sino que promueven que se legalice, ¿no? Y, por ejemplo, ya sabes que los ínceles, que el discurso es que el 80% de las mujeres solo eligen al 20% de los hombres y que todos los demás tenemos derecho a acceder al cuerpo de las mujeres para tal, ¿no? Entonces ese es el nexo en el fondo, ¿no? Focalizar, que me repito mucho, pero focalizar sus frustraciones y que en el origen es las mujeres que son malas y que les manipulan y que y que les utilizan y como que todas somos superficiales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú has visto la serie de Adolescence? Sí. Otra mierda del país, Netflix, estamos en plan de referencias cutrongas, pero a mí me moló. A mí tengo sentimientos encontrados. Sí, tengo sentimientos encontrados. Pero me moló mucho, fíjate lo que te digo, la violencia de la policía al entrar con la sonrisa, el smiley ese, me pareció que lo bordaron. Me pareció que lo bordaron, como no, tú tienes todos tus derechos y tal, y estás entrando ahí con bazocas en la casa del chaval, ¿eh? O sea, como... Y me moló también que me pareció que no entraba mucho en el morbo. Sí. Ese respeto, yo dije, chapo. A mí me gustó mucho también que era como, a ver, sí que es verdad que es como, se ha radicalizado solo viendo internet. No, sí es verdad que hay gente que lo ha leído así, yo no lo leí así. Yo lo que leí es que el padre y la madre, pues eso, precarios, no tienen tiempo para estar con sus hijos, dedicarles tiempo de calidad, tampoco también te desconectas, ¿no? La adolescencia, porque igual quizás has hecho las cosas de cierta manera que eso ha facilitado que desconecten mucho más de lo habitual, ¿no? En la adolescencia y que no sepas qué está pasando, ¿no? Por la cabeza de tus hijos e hijas. Y entonces yo creo que en ese aspecto eso sí me gustó, porque yo creo que no tendría a culpabilizar a ves esto en internet, ¿no? Que es el discurso ahora hoy en día con la pornografía. Y es ves porno y eres un violador en potencia. Y es, joder, los seres humanos somos bastante más complejillos, nos influencian muchas más cosas, ¿no? Y entonces eso sí me gustó. Y nos quedamos ya con poquito tiempo. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Hay algo que no hemos entrado y te apetece? Uy, pues espera que revise un poco así la chuleta, porque, quiero decir, es que me acordé del caso también de Ibeco, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, de me acuerdo. Ella se suicidó teniendo 2 criaturas. Sí. Y eso, lo volvemos una mujer no puede tener sexualidad y encima era el vídeo era con su ex. Sí. Luego a mí me llamó mucho la atención como que no se llegó a descubrir quién había enviado ese vídeo. Sí, pero tío, es que estás en un curro, te están mandando ese vídeo al móvil. Es que quiero decir que el ex grabase el vídeo y lo mandase, vale, ahí hay una violencia, pero ¿qué pasa con todos los demás actores que están ahí? Y que iban a verla a su puesto de trabajo y a humillarla, y es como, no puedes tener sexualidad, no has podido grabarte un vídeo. No has podido, exactamente, claro. ¿No? Cómo limitan, lo has mencionado también con el caso Alcácer, ¿no? O sea, una violencia extrema contra unas chavalas y la conclusión es que ni tu madre ni la mía volvieron ni a salir de fiesta hasta las 3, ni a hacer autostop, en verano no sé qué, desconfía de todo el mundo, vete, y es así, y es lo que se recuerda. Claro. O sea, es más, la imagen que nos viene son las niñas, no el agresor. Eso es, y sobre todo eso, la responsabilidad de los medios de comunicación en su momento, que fue súper harto, ¿no? Como lo hizo Nieves Herrero, si no recuerdo mal, Paco Lobatón, ¿no? Pero, Lobatón, efectivamente, pero quiero decir que hoy en día, fíjate, cuando has dicho, el diario Montañés se ha limitado a reproducir eso. Exactamente. Y no respetando absolutamente nada de lo que ella pidió, ¿no?
Entonces, el tema de los medios de comunicación o cómo desde ciertos feminismos se enfoca el tema de la violencia sexual, que al final está reproduciendo orden patriarcal y disciplinando a las mujeres para que sigamos teniendo miedo. Sí. Y perdiendo autonomía a la hora de decidir sobre nuestras vidas. Y una limitación sexual, totalmente. Eso o sea, es que es. tienes que ser recatadísima, ¿no? Tienes que... porque... Ahí está para mí la disyuntiva, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que siempre voy a playas nudistas, me estoy dando cuenta que ya no hay nudismo. Ya somos 4 señoras las que estamos ahí en pelotingas. Las adolescentes van tapadas y yo creo que va por ahí, porque digo, es que hay una limitación de los cuerpos, ¿sabes? Ese juego de la vergüenza, no de la vergüenza de los cuerpos, ay, porque me da vergüenza que tengo un Michelin, es la vergüenza de estar expuesta. Claro, pero fíjate que también es por el riesgo de que cualquier fulano puede estar con el móvil y tal, pero también es porque fíjate, yo lo he visto también, ¿no?, en los centros educativos, digo, cuando se habla de educación sexual solo se habla a las chavalas de los riesgos. De los riesgos. Es decir, de antes era prevención de embarazos no deseados y de ITS, y hoy en día es de violencias, y seguimos todo el rato disciplinándolas en las violencias, y de ojo, cuando la sexualidad puede ser algo tan bonito, ¿no?, y tan estupendo, y en vez de trabajarlo desde el deseo, yo qué sé, la autonomía, el conocerte, la autoestima, el placer, o sea, un montón de cosas. Pero a las chavalas el mensaje que les llega es eso, pero también porque se trabaja desde las urgencias de ha pasado esto en el centro, quiero que vengáis a dar una charla. Qué importante eso de que se trabaja desde las urgencias, ¿verdad? Claro, y es vamos a trabajar a fuego lento y hablar desde un plano también positivo, porque si solo las reeducamos en el tal, seguimos otra vez igual, ¿no? Yo creo que ya lo hemos hablado prácticamente todo. Se nos ha quedado un poquito el tema del antipunitivismo, pero bueno, yo ahí tampoco tengo ninguna fórmula, ¿sabes? Sí, bueno, yo me había sacado aquí unos cuantos colectivos y yo lo que creo es que quizás podamos tener un encuentro con otras personas y hablar de estos. Pero bueno, había recogido a Fila la Agulla, que hacen procesos restaurativos en todos los colectivos contra violencias sexuales, y también la Comisión de Centro Social La Cinética, que tuvo mucha repercusión, todo lo que estaban haciendo. Entonces, quizás tengamos otro espacio. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Y nos vamos a ver en otra. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra da ezin galdu. Y nada, finalizamos el programa pues mandando un abrazo muy gordo a esta mujer que estando en un momento de vulnerabilidad total sí que decidió hablar, sí que decidió exponerse lo ha pagado. Es más, si ahora intentas ponerte en contacto con ella, yo creo que no hay ninguna forma. Pero sí, quiero agradecerla que se haya expuesto, que nos haya traído todas estas reflexiones, que haya removido un poco el candelero y allá donde estés, pues nada, un abrazo muy gordo.